En esta lección vamos a empezar a ver la estructura árbol. Vamos a entender en qué consiste y también veremos cuáles son sus elementos más importantes. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual, pues vamos a empezar a trabajar con una de las estructuras de datos que yo considero de las más interesantes que hay, que es el árbol. Realmente hay muchos tipos de árboles, entonces nosotros nos vamos a concentrar en únicamente los más importantes, pero hay árboles especializados que realmente ayudan muchísimo a poder trabajar con grandes cantidades de datos y hacer los procesos muchísimo más eficientes. Bueno, vamos a empezar a ver de qué se trata el árbol. Y lo vamos a ver en este momento de forma genérica, aunque posteriormente cuando ya veamos otro tipo de árbol, nos vamos a concentrar un poco más en eso. Bueno, el árbol no es otra cosa más que una colección de nodos. Vamos a tener una colección de nodos, pero esta colección va a tener ciertas características en particular. En primer lugar, va a tener un nodo llamado raíz. Y este nodo llamado raíz va a tener 0 o más subárboles. Y estos subárboles van a estar conectados a la raíz por aristas. Quizá esa definición suene un poco rara, entonces lo mejor es ver un pequeño diagrama para entenderlo. Entonces aquí yo tengo un ejemplo de árbol. Este árbol va a tener una raíz que es A. Y si se fijan, pues el árbol es una colección de nodos. Tenemos todos estos nodos. Y estos nodos están conectados entre sí por las aristas, que son estas líneas que yo estoy utilizando para conectar los nodos. Ahora, el árbol, ustedes tienen que verlo como si fuera una estructura de datos, pero no como una estructura de datos secuencial, tal y como vemos a la lista ligada, sino como una estructura de datos recursiva. Es decir, que un árbol va a estar formado a su vez de otros árboles, que van a estar formados a su vez de otros árboles, y así sucesivamente. Entonces yo tengo mi árbol, en este árbol pues yo tengo a A como mi raíz. Pero A, si se fijan, está formado por otros subárboles. Bueno, B es a su vez un subárbol del cual B es su propia raíz, aunque no tiene hijos, no tiene nodos abajo de él. Pero aquí el caso de C sí se nota como si fuera un árbol. Si ustedes se concentran únicamente en esta zona donde está C, C vendría a ser la raíz de este subárbol. Entonces el árbol de A está formado por el subárbol de B, el subárbol de C y así sucesivamente. Aquí J también tiene su propio subárbol. L se nota muy bien. L es la raíz de este subárbol y R también. Bueno, ahora, C a su vez también está formado por subárboles. Aquí podemos identificar fácilmente el subárbol de F y D, que es a su vez también un subárbol, aunque solamente tenga un nodo. Entonces, ese es el punto importante. Nosotros vamos a considerar al árbol como una estructura de datos, pero es una estructura de datos recursiva. Un árbol está formado de otros árboles que les llamamos subárboles. En este diagrama también lo podemos observar. Aquí yo tengo mi raíz y mi raíz se conecta con otros subárboles. Los subárboles nosotros los vamos a representar por triángulos. Entonces esta raíz se está conectando por esta lista con este subárbol. Y este subárbol aquí lo puse yo con nodos en su interior para que podamos reconocer que realmente su subárbol es a su vez también un árbol. O lo podemos ver de esta manera también, que el subárbol es a su vez un árbol que está formado de otros subárboles. Ahí es donde tenemos el punto recursivo con relación al árbol. Entonces, aquí ya tenemos la definición completa, ya la deben de entender muy bien. Tiene un nodo llamado raíz y 0 más subárboles conectados a la raíz por aristas. Esto ya debe de tener sentido después de que vimos esos diagramas. Ahora, en un árbol, si hay n nodos, vamos a tener n menos 1 aristas. Forma parte de lo que es un árbol. Si nosotros tenemos un árbol con un solo nodo, entonces 1 menos 1 es igual a 0, no hay ninguna arista. Si yo tengo un árbol con 3 nodos, es decir, la raíz y 2 hijos, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener 2 aristas. Entonces, la cantidad de aristas que nosotros tenemos en un árbol está de alguna manera relacionada con la cantidad de nodos. Y tenemos n nodos, n-1 aristas.
Empecemos ahora a ver algunos de los conceptos que tenemos que conocer para poder hablar y trabajar con los árboles. Sé que esta lección va a ser principalmente teórica, pero es importante que ustedes tengan estos conceptos para que luego cuando lleven a cabo aplicaciones con los árboles o vean código relacionado con los árboles de otras personas, puedan entender qué es lo que está sucediendo. Bueno, lo primero que tenemos es la raíz. La raíz es el padre de los subárboles. Y bueno, la raíz de cada subárbol es hija de la raíz principal. Veamos esto en nuestro diagrama. Nosotros tenemos un árbol, A es la raíz, aquí la tenemos, y bueno, tenemos otros subárboles, que es el subárbol de B, el de C, el de J, el de L y el de R. Entonces, la raíz de este subárbol es B. La raíz de este subárbol es C, de este es J, de este subárbol es L y de este subárbol es R. Bueno, pues cada una de las raíces de estos subárboles son hijos de A. Vean, A se conecta directamente ¿con quién? Con la raíz del siguiente subárbol. Los dos siguientes conceptos que tenemos es que los nodos que no tengan hijos se van a llamar hojas y los nodos con el mismo padre se llaman hermanos. En este árbol, ¿cuáles son hojas? Bueno, B no tiene hijos, entonces B es una hoja, D no tiene hijos, D es una hoja, G, H, I tampoco tienen, estos tres son hojas, lo mismo sucede con K, M, N, P, Q y T. Es decir, que todos aquellos nodos que no tienen hijos son hojas. F tiene 3 hijos, F no es una hoja. C tiene 2 hijos, C no es una hoja. ¿Ok? Entonces, solamente aquellos nodos que no tienen hijos se consideran hojas. Ahora, B, C, J, L y R tienen al mismo padre que es A. Por lo tanto, B, C, J, L y R son hermanos. M, N y O son hermanos porque tienen al mismo padre que es L, P y Q tienen al mismo padre que es O, G, H, I tienen al mismo padre que es F y D, F, bueno, son hermanos porque tienen al mismo padre que es C. Entonces, aquellos que tengan al mismo padre se consideran hermanos. Luego tenemos otro concepto que es el de path o ruta, que es la secuencia de nodos para ir de un nodo a otro. Y la longitud de la ruta es la cantidad de aristas que nosotros tenemos en esa ruta en particular. Entonces, supongamos que yo quiero ir de A a I. Ok, entonces, ¿cuál es la ruta? Tendría que ser A, en mi inicio, entonces paso por C, por F y llego a I. Esa vendría a ser la ruta para ir de A a I. Ahora, esta ruta va a tener una longitud. ¿Cuántas aristas crucé? 1, 2, 3. Entonces, la longitud de esa ruta fue de 3. Si yo quisiera ir de L a P, bueno, la ruta vendría a ser, empezando en L, O, P. ¿Y cuáles son la cantidad de aristas? ¿Cuál es la longitud? Sería 1, 2. Pasé por 2 aristas. Ok, veamos más términos que necesitamos conocer. Viene el de profundidad. La profundidad de un nodo es la longitud de la ruta desde la raíz hasta ese nodo. Y obviamente la raíz va a tener una profundidad de 0. Aquí tenemos nuestro árbol. Entonces, ¿cuál es la profundidad de A? ¿Cuántas aristas tiene que pasar A para llegar a A? Ninguna. Por lo tanto, la profundidad de A es igual a 0. Y aquí un punto importante. Un árbol vacío, es decir, un árbol que no tiene raíz, va a tener una profundidad de menos 1. Ok. Ahora, ¿cuál vendría a ser la profundidad de B? La profundidad de B es 1. ¿Por qué? Porque si yo sigo la ruta de A a B, ¿cuál es la longitud de esta ruta? Una arista. Entonces, la profundidad que tiene B es 1. ¿Cuál es la profundidad de D? Ok, vamos a ver cuál es la ruta de A a D. ¿Qué longitud tiene? 1, 2. Por lo tanto, la profundidad de D es 2. ¿Cuál es la profundidad de H? Vamos en la ruta de nuestra raíz a H. Entonces pasamos por acá, por acá, por acá. Son 3 aristas. La profundidad de H
es 3. Y así sucesivamente. Digamos la profundidad de T. 1, 2, 3. La profundidad de T también es de 3. Ahora vamos a otro concepto, que es el concepto de la altura. La altura es la longitud de la ruta más larga del nodo a una hoja. Las hojas obviamente van a tener pues una altura de 0. Y la altura del árbol es igual a la altura de la raíz. Entonces, la longitud de la ruta más larga del nodo a una hoja. Tomamos un nodo. De ese nodo vemos cuál es su hoja más lejana y entonces esa va a ser la que vamos a tomar para considerar la longitud y de ahí encontrar la altura. Veamos. Vamos a suponer que estamos teniendo a C. Ok, de C, ¿cuál es la hoja más lejana? D no es. Podría ser G, H o I. Vamos a considerar I. Entonces, la ruta que tenemos que seguir de C a su hoja más lejana es esta de acá. ¿Cuál es la longitud de esta ruta? 1, 2. Entonces, la altura de C es de 2. Ok, vamos a considerar, digamos, A, que es nuestra raíz. Entonces, tenemos que buscar cuál es su hoja más lejana. B obviamente no lo va a ser. D tampoco. G podría ser, al igual que H, al igual que I. K obviamente no. P, Q también lo podría ser. O T. Vamos a tomar a T. Entonces, sacamos la ruta a su hoja más lejana, que podría ser esta o podría ser esta, dependiendo, bueno, todas ellas se encuentran igual de lejanas, pero ahorita en nuestro ejemplo estamos con T. Entonces, sacamos la ruta, es esta de acá, 1, 2, 3, la longitud es 3, por lo tanto la altura de A es de 3. Al tener A una altura de 3 y ser A la raíz, entonces el árbol tiene una altura de 3. Si nosotros tomamos cualquiera de las hojas, no importa la que sea, bueno, como las hojas no tienen hijos, entonces pues no tenemos una ruta a la hoja más lejana de la hoja, ya que no tiene hijos. Por lo tanto, las hojas van a tener una altura de 0. G, H, I tiene una altura de 0, K tiene una altura de 0, B tiene una altura de 0, T tiene una altura de 0. ¿Tienen alguna duda? Por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.